año 1856, ingresar a Costa Rica era una de las situaciones más difíciles que nos podríamos imaginar hoy en día. No existían los puertos de Punta Arenas, ni los puertos de Limón, no existían carreteras, ni ninguna vía terrestre, ferrocarril ni ninguna otra. La única forma de entrar de forma segura al país era siguiendo los cursos de los ríos Sarapiquí o San Carlos. En este video lo que vamos a hacer es un viaje en bicicleta por los recorridos antiguos, que lo que significaba la aventura de llegar al Valle Central siguiendo la ruta del río Sarapiquí, específicamente narrada por dos personajes. Estos dos personajes serían Karel Scherzer y Moritz Wagner, que están escritos en este libro, y pues vamos a ver la aventura en bicicleta, a ver si es posible recorrerlo sobre dos ruedas. Estoy acá en Delta, Costa Rica. Vamos a ver la geografía de este lugar. Este es el nacimiento del brazo llamado Río Colorado. Bueno, acá desde Delta, Costa Rica, y al lado mío, al frente, está la isla Calero, la isla más grande de Costa Rica, y lo que está enfrente es el río Colorado, que es el brazo más grande del río San Juan. En ambos lados es Costa Rica. En esta parte, el río San Juan se divide aquí nomás como un poco más de 500 metros, 800 metros, del otro lado de la isla Calero. Y como muchos tal vez saben, durante la época independiente y antes en la colonia, ¿verdad? Este río fue básicamente una de las mejores conexiones que tenía Nicaragua y Costa Rica con el Caribe y por supuesto con Europa. El clima acá es increíblemente loco, está lloviendo, a raticos vuelve a hacer sol y así sucesivamente. Ya me había acostumbrado un poco. Fue uno de los lugares más importantes para llegar hasta California en una época en la cual se desata la fiebre del oro. Por lo tanto, era un lugar conflictivo, ¿verdad? Y a partir de 1853 vamos a ver que acá ocurre algo muy importante, ¿verdad? Que es el bombardeo a la ciudad de Greytown, lo cual vamos a hablar un poquito adelante. Voy a explicar más o menos el itinerario que tengo para regresar a San José. Básicamente es seguir la ruta que hizo Wagner y que hacía la mayor parte de las personas, siguiendo el río Sarapiquí, el cual es navegable hasta cierto punto, una zona que antes era llamada como el Muelle de la Virgen, y de ahí en adelante era una trocha completamente difícil de atravesar en mula hasta el Desengaño. Del Desengaño se bajaba a la ciudad de Alajuela y de ahí se podía tomar el rumbo hacia San José. Esa ruta hoy en día no es tan complicada, la vamos a hacer en bicicleta, pero en antaño sí era muy compleja. Entonces, pues de una, vámonos. En 1853, la ciudad de Greytown, con alta influencia británica, fue bombardeada por los Estados Unidos ante represalias contra el gobierno. Para entonces, la compañía de tránsito, propiedad del magnate Cornelius Vanderbilt, había transportado miles de personas entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Para dicha época, el ingreso fluvial era por el puerto de Greytown. Sin embargo, debido a la sedimentación, en la actualidad la mayor parte del caudal se va por el río Colorado y se interna a Costa Rica. Ese es el puente del río Cureña. Pueden ver que este puente está torcido, en pésimo estado, de parte de la ruta Juan Mora Porras. Y esa es la boca Cureña. Este es plenamente el río San Juan y lo que está enfrente es un islote. En realidad el San Juan es más ancho, ya se puede observar. Y se puede ver claramente el letrero que dice República de Nicaragua. Bueno, mi vista sí da para eso. Algo muy interesante del río San Juan es que esto es una frontera seca. ¿Qué significa eso? Creo que es la única en el mundo, tengo que averiguar un poco más. Se refiere que el río pertenece a Nicaragua, entonces realmente la frontera es exactamente donde estoy yo. Estoy acá en la boca del río Sarapiquí, donde desemboca en el río San Juan. Es en este punto donde ocurrió en 1856
en el mes de diciembre la batalla de la Trinidad, que fue la decisiva para el inicio del gane de la guerra centroamericana contra los filibusteros. Así que aquí está, al fondo se ve donde desemboca con el río San Juan. El 22 de diciembre de 1856 los soldados costarricenses llegan a este sitio durante la llamada segunda fase y logran capturar los vapores que eran los suministros del gobierno de facto de Nicaragua, en ese entonces por William Walker. Aquí la batalla decidió el inicio del final de la guerra centroamericana contra los filibusteros, y ondea orgullosamente la bandera de Costa Rica en un lugar importante para la historia nacional. Por otro lado, también acá es donde los viajeros que querían ingresar a Costa Rica en esa época debían ingresar al río Sarapiquí, internarse en territorio costarricense, para llegar al lugar conocido como el Muelle de la Virgen. Y es la ruta que vamos a iniciar a partir de ya, después de unos 25 kilómetros de recorrido sobre la trocha de 1856. Por otro lado, es acá donde los viajeros que querían ingresar a Costa Rica desde esta época debían internarse por el río Sarapiquí para llegar al lugar llamado Muelle de la Virgen. Al llegar a la actual desembocadura del río Sucio, según describe Wagner, se encontraba el antiguo resguardo, que más adelante sería trasladado un poco más arriba, en Muelle, donde los viajeros esperaban mulas para viajar por esta selva hasta San José. De aquí en adelante el camino comienza a ascender al poblado de San Miguel, el cual consistía en una aldea de pocas casas. San Miguel está al piemonte de la Cordillera. Según se dice, el nombre proviene de la expedición de Miguel Alfaro, en la que hablaremos en adelante, por 1826, cuando Mora Fernández buscaba una salida al Caribe. La tercera parte del recorrido sería la más difícil, ya que consiste en subir desde la llanura hasta la parte más alta del collado de la cordillera volcánica central, el lugar conocido como el Desengaño. En la actualidad se encuentran los poblados de Barra Blanca y los Cartagos, pertenecientes a la provincia de Heredia. Acá es la caldera volcánica Bosque Alegre. En realidad lo que vemos es la laguna de Ule, un volcán tipo Mahar, y lo que se ve acá en medio es un domo, un gran domo de lava, porque atrás de ese domo hay otra laguna que es parte de la misma caldera. Pasado el pueblo de Cariblanco, existe una de las subidas más duras del recorrido, conocida como la Cuesta del Ángel, en la cual hay un ascenso de más de 20 grados o 20% de inclinación para llegar al poblado de Cinchona. Volviendo a las narraciones de Maurice Wagner, que pasó aquí en 1853, describe que este camino era completamente deplorable. Sin embargo, para el año 1835 había sido ampliado ligeramente por el gobierno de Manuel Aguilar, jefe de Estado de Costa Rica. Sin embargo, la primera expedición para abrir ruta por este lugar data del año 1826 durante el gobierno de Juan Mora Fernández, por una expedición de un personaje llamado Miguel Alfaro. Aquí voy a transcurriendo alrededor del río Sarapiquí, entre grandes cañones y precipicios de un campo. Después de unos kilómetros de alta pendiente llegamos al pueblo de Cinchona, el cual está completamente abandonado desde el año 2009, cuando sufrió efectos del terremoto. Como muchos de nosotros sabemos, este pueblo fue completamente devastado, aunque aún sobreviven algunos negocios como este restaurante con esta espectacular vista de la Catarata de San Fernando. Dentro de varias historias, como cuenta Alexander Francius, resalta una en la cual durante la expedición de Miguel Alfaro en el año 1826, acá con el grupo de expedicionarios,
un pequeño diferendo que hizo que el grupo se dividiera y posteriormente buscaran una solución al conflicto. Por lo tanto, este lugar desde entonces se llama La Paz. Hay tantas historias que se podrían contar acá. De hecho, muchas de esas historias son de personas perdidas que murieron de hipotermia o simplemente por la lluvia, de deslizamientos o por el camino en mal estado en el siglo XIX y especialmente en esa época. Acá está La Paz. Los últimos kilómetros para llegar al poblado de Barra Blanca y se pone bastante difícil el camino. Se nubla, comienza a hacer un poco de llovizna, el clima se vuelve frío y acá estamos alcanzando ya casi los 2000 metros sobre el nivel del mar para llegar al lugar conocido como el Desengaño, el cual es el punto más alto del collado entre el volcán Barba y el volcán Poás. Pues este es el punto más alto de la carretera. Aquí estoy a 2200 metros de altura y lo que se ve abajo es la provincia de Alajuela. Es muy bonito. Ya en el Valle Central, de hecho ahí se ve Alajuela, por cierto. Esa es la ciudad de Alajuela. Ya acá vamos descendiendo hacia la ciudad de Heredia, pasando por pueblos como Carrizal, Santo Domingo, Pirí. Y sin embargo aquí una de las cosas más interesantes es que hemos atravesado casi toda la provincia, un viaje histórico por la Costa Rica de antaño, las rutas antiguas que eran bastante complicadas y pues hoy en día son más sencillas. Y así muy concluida esta ruta en el poblado de Barba, Heredia.